busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. La razón por la cual el salmista se encontraba rodeado de temores era porque él había dejado de buscar a Dios. Por eso él dice que cuando él buscó a Dios, Dios le quitó los temores. Ahora, esto también nos muestra que él había dejado de buscar a Dios. Y la razón y la causa por la cual él se encontraba rodeado de miedo, se encontraba angustiado, se encontraba triste, desesperado, era porque había, cortado su relación con Dios. Y cuando nosotros perdemos esa relación con Dios, vamos a sufrir consecuencias. Y una de las consecuencias es que se va a apoderar de nosotros el miedo, se va a apoderar la tristeza, se va a apoderar la ansiedad, la depresión, se va a apoderar, la angustia, la soledad. Todo este tipo de consecuencias vamos a experimentar cuando nosotros dejamos de buscar a Dios. David nos revela las consecuencias que hay cuando nosotros dejamos de buscar a Dios. David dice que se encontraba rodeado de temores. En otras palabras, el salmista no tenía paz. En otras palabras, el salmista no se encontraba con esa paz plena en su interior, porque se sentía rodeado de temores, sentía miedo, sentía preocupación. No sé cuáles son las circunstancias que te están rodeando. Probablemente has cortado tu relación con Dios. Probablemente has dejado de buscar a Dios. Y estas son las consecuencias que nosotros vamos a vivir cuando dejamos de buscar a Dios. Se apodera el miedo de nosotros, se apodera la ansiedad, se apodera el estrés, se apodera el cansancio. No sé qué áreas en tu vida el enemigo se ha apoderado por la razón y la causa de que hemos dejado de buscar a Dios. Ahora, David dice que su vida comenzó a cambiar cuando comenzó a buscar a Dios. Por eso en el Salmo 34:4 dice, mira lo que dice. Dice que no se escucha el audio, amén. No sé si se está escuchando el audio. Me deja saber, amén, para todos los que están ahí. No sé, gloria sea al Señor, si el audio se escucha bien. No sé si el audio se está escuchando. Amén, así que usted ahí me deja saber si el audio se está escuchando bien. Amén, así que dice, perfecto, amén, amén, porque hay personas que dicen que el audio no se escucha bien, amén. Así que no sé si será el audio de él que no está bien o es el mío. Amén, dice que sí se escucha bien. Amén, así que bendiciones para todos. Amén, se escucha bien. Así que cuando nosotros meditamos en el Salmo 34:4, este es un salmo muy poderoso. Lo que el salmista David nos está hablando. Y esto nos enseña que hay cosas en nuestra vida que solamente van a cambiar hasta que nosotros tomemos la actitud correcta de buscar a Dios. Mira cuál era la situación en la cual David se encontraba antes de no buscar a Dios. Número 1, se encontraba rodeado de temores. En otras palabras, cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, amén, comenzamos a sentir miedo, comenzamos a preocuparnos qué va a pasar el día de mañana, perdemos la paz, perdemos el enfoque, comenzamos a cargarnos. Todo este tipo de consecuencias vamos a experimentar cuando nosotros dejamos de buscar a Dios. Pero hay algo que a mí me gusta, que a pesar de que David se encontraba rodeado de temores, él dice, busqué a Jehová y él me oyó. Hoy yo quiero decirte, la única razón y la única manera en la cual en tu vida va a haber un cambio diferente es cuando tú comiences a tomar la actitud que tomó el salmista David. Comienza a buscar a Dios. David revela que él estaba rodeado de temores. Salmos 34:4. Pero él dice, busqué a Jehová y él me oyó. Tienes que saber que cuando tú clamas en medio de lo que estás viviendo, hay un Dios que te escucha. Hay un Dios que siempre está su oído inclinado para escuchar tu clamor. El Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Quieres un cambio en tu vida? Comienza a buscar a Dios. Probablemente te encuentres como el salmista David se encontraba, rodeado de temores. No hayas qué hacer, te sientes sin fuerza, te sientes desesperado, pero yo vengo a decirte, clama, porque en la oración, en el clamor y en la búsqueda está la solución. David nos revela cuál es la solución, cuál es la clave para que nuestra condición espiritual cambie. Buscar a Dios. Buscar a Dios significa persistir en oración, persistir meditando en su palabra,
persistir constantemente buscándolo. Cuando hablamos de buscar, estamos hablando que buscar a Dios necesitamos persistir. Usted no va a buscar algo que es fácil de encontrar. Usted busca algo que cuesta encontrarlo, pero que al final lo encuentra. Jesús dijo, todo aquel que pide recibe. El que busca halla, el que toca se le abre. En otras palabras, cuando el salmista David nos habla de buscar a Dios, nos está dando a entender que debemos de persistir, que no nos será fácil encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque tú no buscas algo que se encuentra fácil. Cuando tú buscas algo es porque es difícil de encontrar. Tú no vas a buscar algo que se encuentra muy fácil. Por eso es que David dice, busqué a Jehová. Comenzó a persistir buscándolo. Comenzó a rendirse. Comenzó, amén, a persistir buscándole en oración. La palabra buscar significa persistir continuamente. Escucha bien, cuando tú buscas algo, te toma tiempo. Escucha bien, cuando a ti se te pierde algo en tu casa, o se te pierde algo en algún lugar, ¿qué comienzas a hacer? Comienzas a buscarlo. Ahora, esa búsqueda te va a llevar tiempo para encontrar lo que tú estás buscando. Lo mismo es con Dios. Si tú quieres encontrar a Dios y quieres tener respuesta de parte de Dios, tienes que darle tiempo. Porque tú no vas a buscar algo que sea fácil de encontrar. Lo que es fácil de encontrar no se busca. ¿Por qué? Porque lo vas a encontrar rápido. Una cosa fácil no se busca. Tú buscas aquello que es difícil de encontrar. Entonces, cuando David dice, busqué a Jehová, nos está hablando que él comenzó a perseverar, comenzó a orar, comenzó a leer la palabra, comenzaba a llenarse de la presencia de Dios, comenzaba a persistir, diciéndole, Señor, quita esto de mí, diciéndole, Señor, yo quiero que tú quites esto de mí. Para tú encontrar a Dios, tienes que darle tiempo, porque tú no puedes encontrar algo si no le das tiempo. Porque lo que no se le da tiempo, eso no está perdido. Lo que tú necesitas encontrar o buscar, necesitas darle tiempo. Aún en las cosas físicas, cuando tú pierdes algo, tú comienzas a darle tiempo para encontrarlo. Tú no vas a invertir tiempo en algo que es fácil de encontrar. Entonces, cuando David habla de buscar, está hablando que tienes que persistir, que tienes que dar la batalla, que tienes que tener fe, que tienes que perseverar buscándolo. Pero David nos revela que hay resultados, hay beneficios cuando nosotros buscamos a Dios. Cuando buscamos a Dios, amén, Dios nos escucha. Cuando buscamos a Dios, Dios nos libra, comienza a moverse a nuestro favor. Y esto es lo que dice, el Salmo 34:4. David dice, busqué a Jehová. Cuando hablamos de buscar a Jehová, estamos hablando de darle tiempo. Estamos hablando de persistir. Estamos hablando de continuamente buscarlo. No solo buscarlo ahorita, no solo buscarlo después, sino que continuamente debemos de buscarlo. Por eso dice que cuando él buscó a Dios, dice, él me libró de todos mis temores. Mira cómo la situación del salmista pudo cambiar. Dios lo pudo ayudar a pesar de la situación que se vivía. Él estaba viviendo en una temporada de temor, en una temporada de miedo, de pánico. No tenía paz. Probablemente tú estés viviendo una temporada como la cual el salmista David estaba viviendo, en la cual no tienes paz, en la cual no tienes gozo, en la cual no te sientes que tienes esa paz interna. Sientes que has perdido el gozo, la paz. Pero yo vengo a decirte, la clave es buscar a Dios. Porque David revela que Dios no acciona hasta que tú lo buscas. Escucha bien, David dice que él se encontraba rodeado de temores, pero Dios no accionó hasta que David acciona. Hay cosas que Dios no las va a hacer por ti, ni las va a hacer por mí. Hay cosas que tú tienes que hacerlas. Por eso Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. En otras palabras, Dios no va a hacer por ti lo que te corresponde hacer a ti. Tú tienes que accionar para que Dios accione. David dice que él se encontraba rodeado de temores. Pero es tan sorprendente notar que Dios nunca hizo nada. A pesar de que David se encontraba con miedo, con temor, Dios no hizo nada. Dios comenzó a actuar a favor del salmista David, a favor de su búsqueda, a través del clamor, a través de la persistencia. En otras palabras, si nosotros no buscamos a Dios, Dios no va a accionar a pesar de la situación caótica que tú puedas estar viviendo. David nos revela que él se encontraba rodeado de temores.
La Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los buenos y sobre los malos. En otras palabras, Dios está viendo tu situación. Dios está viendo por lo que estás pasando. Dios está viendo Dios sabe lo que tú sientes. Dios sabe lo que tú estás pasando. Pero en otras palabras, Dios no va a accionar si primero tú no accionas. Porque hay una ley. El que busca, halla. El que toca, se le abre. El que pide, recibe. En otras palabras, si tú no buscas, tú no hallas. El que no busca a Dios no va a encontrar a Dios y no va a ver el poder de Dios sobre su vida. El que no toca no se le abre. El que no pide no recibe. En otras palabras, Dios te puede estar viendo en la condición en la cual el salmista David se encontraba. David dice se encontraba lleno de temores, pero Dios nunca accionó hasta que el salmista comenzó a buscarlo en oración, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas nuevas, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otras palabras, Dios quiere que tú acciones para Él accionar. De la única manera que Dios va a accionar a nuestro favor es cuando nosotros le buscamos. Porque Dios solo responde al que le busca, al que pide y al que recibe. Dios solo responde a la oración. Dios responde a la búsqueda. Eso lo podemos ver en el Salmos 34:17, mira lo que dice: claman los justos y Jehová los oye. Cuando tú clamas, Dios te oye. Cuando tú clamas, dice, y los libra de todas sus angustias. En otras palabras, no hay respuesta de Dios sobre nosotros si no hay una búsqueda, si no hay un clamor. A pesar de lo que Dios sepa de lo que estés viviendo, Dios no va a accionar si tú no le buscas. Porque el salmista David nos revela su condición. Estaba rodeado de temores y Dios no accionó, sino hasta que él dice, lo busqué cuando me encontraba con temores y él me libró. En otras palabras, Dios no va a accionar si tú no lo buscas. A pesar de que Dios sabe de lo que estás viviendo, a pesar de que Dios está viendo lo que estás pasando, a pesar de que Dios sabe cómo te sientes, a pesar de que Dios quiere ayudarte, pero Dios no va a ser movido por las circunstancias que estés viviendo. Él quiere ayudarte, pero hay algo que a Dios lo mueve porque es una ley. El que busca, halla. El que toca, se le abre. El que pide, recibe. Clama a mí, yo te responderé. Después del clamor viene la respuesta. No hay respuesta si primero no hay clamor. Tú quieres tener respuesta de Dios en tu vida, tienes que clamar, porque sin clamor no hay respuesta. Este es un salmo muy poderoso que nos da una señal clave, que si queremos que nuestra situación cambie, debemos de buscar a Dios. Porque David dice que él se encontraba rodeado de temores, pero su situación alrededor de él y dentro de él comenzó a cambiar hasta que él buscó a Dios. Y aquí hay personas que tu vida solamente va a cambiar hasta que comiences a buscar a Dios, hasta que clames, hasta que pidas, hasta que busques, hasta que toques. Tienes que entender que Dios quiere ayudarte. Tienes que entender que Dios sabe lo que está pasando, pero Dios está esperando a un principio. Búscale. Dios está esperando que actúes a un principio y por un principio. El que toca, se le abre. Clama y yo te respondo. Me buscaréis y me hallaréis. En otras palabras, Dios solo acciona cuando tú le buscas, a pesar de que Él sabe de lo que estás pasando. Tú puedes estar pasando en la peor circunstancia, en el peor sufrimiento, pero si tú no clamas, no se te responde. Si tú no buscas, no hallas. Si tú no tocas, no se te abre. Si tú no pides, tú no recibes. A pesar de que Dios sabe lo que tú necesitas, lo que estás pasando, pero eso no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es lo que hizo el salmista David. David se encontraba rodeado de temores y Dios no hizo nada. Se sentía solo, Dios no hizo nada. Dios conocía lo que estaba pasando, pero Dios no hizo nada. ¿Hasta cuándo Dios accionó? Hasta cuando David dice, busqué a Jehová. Por eso Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto está cercano. En otras palabras, si Dios se manifestara sin que lo buscaran, la Biblia no dijera buscarle. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová. Menciona la palabra buscar. La palabra buscar significa darle tiempo a Dios, pasar tiempo con Dios, orar constantemente, meditar en Él constantemente. Dios solo se manifiesta donde lo buscan.
Por eso es que Isaías dice, buscad a Jehová mientras pueda, dice, mientras pueda ser hallado. En otras palabras, Dios solo se manifiesta donde lo buscan. Dios solo se manifiesta donde lo anhelan, donde lo desean, donde lo llaman, donde claman, donde se toca, donde se pide. Dios no puede manifestarse sobre nosotros si no lo estamos buscando. Dios no tiene ningún derecho, escucha bien, ninguna responsabilidad de manifestarse sobre una persona, sobre un matrimonio que no lo está buscando. Porque Dios actúa por un principio. ¿Qué principio es? El que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abre, el que clama yo le respondo. Dios es un Dios de principios. Él dejó establecidos principios. Dios quiere ayudarte. Dios sabe lo que estás pasando. Pero si tú no clamas, Dios no acciona. Porque Dios va a actuar por un principio y a través de ese principio que es buscarle. Búscale en oración. Llama a Dios en lo que estás pasando. No importa por lo que estés viviendo, no cierres tu boca en medio de tu circunstancia. Que Isaías dice que para que Dios se manifieste debemos de buscarle. Por eso es que Isaías 55:6 dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. En otras palabras, si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Si tú no buscas a Dios, no vas a encontrar a Dios. Si tú no buscas a Dios, no vas a ver el poder de Dios en tu vida. Si tú no buscas a Dios, nada va a cambiar. Yo he meditado algo que yo quiero que todos los que están ahí, yo quiero que tú entiendas algo, que Dios es un Dios de principios. Dios dejó establecidos principios, que si tú y yo no vamos a través de esos principios, Dios no va a actuar. Escucha bien, a pesar de lo que Él sepa de lo que tú necesitas. A pesar que Él lo está viendo todo, Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe cómo tú te sientes. Él te está viendo, pero Dios no es movido por eso. Dios es movido por principios. ¿Qué tipo de principio Dios dejó establecido para actuar a nuestro favor? Clamor. Clama a mí y yo te responderé. Mateo 7, el que pide recibe. El que busca halla. El que toca se le abre. Yo quiero decirte hoy en esta hora, Dios es un Dios de principios. Si tú no buscas a Dios a través de los principios bíblicos, Dios no podrá hacer nada a pesar de lo que Él sepa de lo que está pasando. Dios no es oído sordo. Dios, Él te está viendo. Dice la Biblia que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, mirando a los buenos y mirando a los malos. O sea, Dios sabe cómo tú te sientes. Dios sabe por lo que estás pasando. Dios quiere ayudarte, pero Él dejó establecidos principios. Y uno de los principios es búsqueda continua. Necesitamos buscarle constantemente. Una de las cosas que yo he meditado, que si nosotros no buscamos a Dios, no vamos a poder ver la mano de Dios extendida sobre nosotros. Escucha bien, desde el momento que Isaías 55:6 dice, buscar a Jehová. En otras palabras, Isaías está diciendo que Dios no se manifiesta donde no lo buscan. Donde Dios no es buscado, Dios no puede ser manifestado. Donde no se busca a Dios, no se va a ver el poder de Dios. Yo me he dado cuenta que a pesar de lo que tú y yo podamos estar pasando, podamos estar viviendo, pero si tú no clamas, Dios no va a hacer nada. David, en el Salmo 34:4, yo quiero que tú entiendas, se encontraba rodeado de temores. Dios sabía lo que David estaba pasando. Dios veía lo que David estaba pasando, pero Dios no hizo nada. Eso nos da a entender y nos muestra que Dios es un Dios de principios. Dios quiere ayudarte. Él quiere responderte, pero Él está esperando que tú actúes, porque hay cosas que no las va a hacer Dios por ti. Hay cosas que nos corresponden hacerlas a nosotros. Dios no va a clamar por ti. Dios no va a pedir por ti. Eres tú. Dios dice, clama, yo te respondo. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré de ustedes. Volveos a mí y yo me volveré de ustedes. Me buscaréis y me hallaréis. En otras palabras, donde no se busca a Dios, Dios no se manifiesta. Y yo me he dado cuenta que el principio, yo quiero que tú y yo entendamos este principio, que a pesar de lo que tú y yo podamos estar viviendo, pero si no buscamos a Dios, no vamos a poder ver el poder de Dios.
Salmos 34:4 nos da una clave, algo muy fuerte, que a pesar de lo que estemos viviendo, si nosotros no buscamos a Dios, no vamos a ver el poder de Dios. Por eso en medio de cualquier circunstancia que estás viviendo, clama. Que si tú buscas a Dios, vas a ver el favor de Dios. Pero no tienes que quedarte callada. Porque David dice en el Salmo 34:4, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Mira cómo se encontraba. Para que hubiera acceso a que Dios lo ayudara, primero tuvo que haber una búsqueda, tuvo que haber un clamor. David revela qué fue lo que le dio acceso a que Dios lo ayudara: la búsqueda, el clamor. Por eso él dice, busqué a Jehová. Hubo una manifestación de Dios en su vida basado a una búsqueda, basado a un clamor, basado al que clama, amén, al que clama, Dios le responde, al que pide, recibe, el que busca, halla, el que toca, se le abre. Yo vengo a decirte, mira, uno de los peores errores que nosotros podemos cometer es quedarnos callados en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Yo me he dado cuenta que yo me puedo estar muriendo de depresión, de ansiedad, de soledad, de miedo, pero si yo no clamo o alguien no clama por mí, Dios no va a hacer nada. Y por mucho tiempo yo me he dado cuenta que en muchas ocasiones yo me he sentido triste, me he sentido desanimado, me he sentido confundido, pero nada cambia hasta que clamo. David dice en el Salmo 34:4, escucha bien, él se encontraba rodeado de miedo, de temor. Estaba viviendo una situación caótica, pero nada de eso cambió. ¿Sabe hasta cuándo las cosas cambiaron? Cuando él dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Dios lo escuchó hasta cuando él clamó. Dios lo libró hasta cuando él lo buscó en oración. Yo vengo a decirte, Dios quiere ayudarte. Dios sabe lo que estás pasando. Él sabe cómo te sientes. Él te está viendo. Pero si tú no clamas o no buscas, Dios no va a hacer nada. Por mucho tiempo, en lo personal, yo me he dado cuenta que Dios no acciona si yo no acciono. Isa, Dios te bendiga. Dios no va a accionar si yo no acciono buscándole. Tenemos que accionar para que Dios accione. Hay cosas que Dios no las va a hacer por nosotros. Yo me he dado cuenta que si el hombre no busca a Dios, hay cosas que tú no las puedes hacer. Y hay cosas que también Dios no las puede hacer. No porque Dios no pueda, sino porque Dios es un Dios de principios. Tú no se lo puedes dejar todo a la soberanía de Dios. Muchas veces nosotros queremos que Dios lo haga todo. Ok, estoy triste, Dios sabe cómo me siento. Estoy solo, no, eso no cambia nada. ¿Sabe qué es lo que cambia? Búscale, clámale, saca tiempo y dile, Señor, me siento triste. Haga lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. En el clamor en la oración está la solución. Cuando tú clamas hay una respuesta. ¿Por qué? Porque hay una ley. ¿Tú sabes por qué el diablo tú sabes por qué el diablo no quiere que tú y yo le busquemos a Dios? Porque Satanás conoce los principios. Satanás conoce que el que pide recibe. Satanás conoce que el que busca halla. Entonces el diablo no va a querer que tú ores. Porque el diablo sabe que si tú oras hay una ley que Dios te va a responder. Por eso el diablo no va a querer que tú ores, porque Satanás conoce las leyes y los principios que el Dios mismo dejó establecido. Si yo no voy por los principios, Dios no va a poder hacer nada en mi vida. No porque Dios no pueda, no porque Dios no quiera, sino porque Dios no viola los principios que Él mismo dejó establecido en su palabra. ¿Cuáles son esos principios? Clama, yo te respondo. El que pide, recibe. El que busca, halla. El que toca, se le abre. Me buscaréis y me hallaréis. En otras palabras, si no me buscas, no me hallas. A pesar de lo que estés viviendo. Si no tocas, no te abro. Si no clamas, no te respondo. Es un principio. Y yo por mucho tiempo me he dado cuenta que sin estos principios, si yo no voy a Dios por estos principios, Dios no va a hacer nada. No porque Dios no pueda. Escucha bien, aclaro. Para Dios todas las cosas son posibles. Pero Dios es un Dios de principios. A Dios no lo mueve la depresión, no lo mueve tu ansiedad, no lo mueve tu tristeza, no lo mueve tu problema, no lo mueve tu necesidad económica, espiritual. Eso no mueve a Dios. ¿Sabes qué mueve a Dios? Cuando tú vas por los principios. El que pide, recibe.
El que clama yo le respondo. El que busca halla. El que toca se le abre. Eso es lo que mueve a Dios, porque Dios es un Dios de principios. Los principios son los que mueven a Dios. Dios no puede hacer nada en tu vida, no porque Él no quiera. Escucha bien, hacer algo. Él quiere ayudarte. Él tiene el poder para ayudarte. Pero como Él dejó establecido principios, Él no va a violar los principios que Él mismo dejó establecido. Tú no puedes dejar que Dios lo haga todo, porque Dios es soberano. Y Él mismo de la soberanía dijo, el que pide recibe. El que busca halla. El que clama yo le respondo. En otras palabras, hay personas que se lo dejan todo a la soberanía de Dios, cuando el mismo Dios soberano dijo, el que clama. En otras palabras, esta es una realidad muy fuerte que yo me he dado cuenta, y según la Escritura, yo quiero que tú hoy la entiendas. A Dios no lo mueve lo que estás pasando. Él quiere ayudarte. Él puede ayudarte, claro que sí, pero como Dios es un Dios de principios, si tú no vas por el principio o a través de los principios, Dios no va a poder hacer nada a tu favor. No porque Dios no quiera, sino porque Dios te da principios por la cual tú y yo debemos de buscarle. Y eso es la oración. Buscarle, llamarle, toca, clama. El que pide, recibe. En otras palabras, necesitamos buscar a Dios a través de los principios. Mira, si Dios fuera movido por necesidad, escucha bien, es muy fuerte lo que voy a hablar, pero según la Biblia, si Dios fuera movido por necesidad, Dios estuviera moviéndose en África. ¿Qué hay en África? Hay mucha hambre. Estuviera moviéndose en Haití. ¿Qué hay en Haití? Hay mucha pobreza. Pero Dios a eso no lo mueve. ¿Sabe qué es lo que mueve a Dios? Cuando el pueblo clama. Si Dios fuera movido por necesidad, y por eso mucha gente cuestiona a Dios porque no entienden que Dios es un Dios de principio. Escucha bien, Dios es un Dios de principio. Hay gente que dice, si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños con hambre? ¿Por qué hay tanta enfermedad? Es que eso no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es como dice 2 de Crónicas 7:14. Mira, hay muchos textos que te podía mostrar, comprobarte con la Biblia, que a Dios no lo mueve la necesidad. Claro, Él quiere ayudarte, pero como Él es un Dios de principios, que dejó establecido en su palabra, Él no viola su palabra. Él dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Dios no va a violar su palabra. ¿Por qué? Porque Él dejó los principios establecidos por los cuales nosotros tenemos que ir. La Biblia dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, escucha bien, si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro y orare y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo, es un principio, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, bendeciré su tierra. Entonces, Dios no es movido por necesidad. Si Dios fuera movido por necesidad, Dios estuviera en Haití moviéndose. Y Dios se está moviendo en diferentes maneras. Pero el punto aquí es que a Dios no lo mueve la pobreza, no lo mueve tu problema, porque Dios dejó establecido principios. Y hoy yo quiero que tú y yo tengamos claro que Dios es un Dios de principios, que si no lo buscamos por los principios que Él dejó establecido, Dios no va a hacer nada. Dios no va a hacer nada, no porque Dios no pueda, no porque Dios no quiera, sino porque Él ya dejó establecido los principios. Hay mucha gente que cuestiona a Dios por no entender los principios que Dios dejó establecido. Hay gente que dice, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué hay tantos niños con hambre en África? ¿Por qué hay tanta pobreza en Haití? Es que a Dios no lo mueve eso. Dios no es movido por eso. Él ya dejó establecidos los principios. Si las naciones se humillan, Dios las bendice. Eso es lo que dice 2 de Crónicas 7:14, que si el pueblo se humilla, le busca en oración, Él perdona sus pecados, sana la tierra y derrama bendición. En otras palabras, Dios es un Dios de principios. Y Él nos deja los principios establecidos por la cual nosotros tenemos que ir. Yo he escuchado muchas personas, escucha bien, muchas personas, porque no conocen que Dios es un Dios de principios. Dios al hombre le ha dado los principios para que pueda tener acceso a la bendición que Él tiene para él. Yo he escuchado muchas personas que dicen, no, yo no creo que Dios exista. ¿Por qué? Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existiera, ¿por qué hay tantos niños muriéndose? Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta pobreza? Y son personas que se hacen estas preguntas porque dice la Biblia, mi pueblo perece, Oseas 4:6.
Mi pueblo perece porque le falta o porque no tuvo conocimiento. La peor tiniebla es la ignorancia. Donde no hay conocimiento, una persona, los pueblos o las ciudades están destinadas a fracasar. Porque el conocimiento, amén, te da dirección. El conocimiento te da visión. El conocimiento te da sabiduría. Donde no hay conocimiento, el pueblo o las personas o las naciones o los matrimonios están exceptos a fracasar. Porque si no hay conocimiento, esta es la clave de la destrucción. Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. En otras palabras, cuando no hay conocimiento, la gente cuestiona, habla cosas que ni ellos mismos entienden, porque no hay un conocimiento por qué pasan las cosas. Y Dios es un Dios de principios. Claro, Dios quiere bendecir a las naciones. Escucha bien. Dios quiere bendecir a las naciones. Dios quiere sanarte. Dios quiere sacarte de la depresión. Dios quiere que tu vida cambie. Pero como Él es un Dios de principios, tú tienes que accionar. ¿Basado a qué? A los principios en la palabra. ¿Qué principios? Salmo 34:4. Busqué a Jehová. Un principio. ¿Ve? Y Él me oyó y me libró. Mira qué sorprendente. A pesar de que David se encontraba rodeado de temores, Dios no accionó. Dios no hizo nada. Dios no fue movido por eso. Y Dios veía lo que el salmista estaba viviendo. Dios sabía cómo él se sentía. Pero Dios no hizo nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que David dijo, te voy a buscar, te voy a clamar, te voy a pedir, te voy a llamar, voy a tocar. Hasta entonces Dios accionó. Yo espero que esta palabra te haya sido de mucha bendición. Que tú entiendas que Dios es un Dios de principios. Por eso yo vengo a decirte, mira, puede estar pasando la peor situación, clama. Uno de los peores errores que nosotros cometemos es quedarnos callados cuando nosotros estamos en un problema. Ese es el peor error que tú puedes cometer, quedarte callado en el problema. ¿Tú sabes qué va a hacer Dios si te quedas callado en el problema? Nada. ¿Cómo yo te muestro que Dios no hace nada? Te voy a mostrar 2 ejemplos más con la Biblia para que tú entiendas que Dios no es movido por circunstancias. Claro, Él quiere ayudarte, pero como Él ya dejó establecido principio. Jonás. Quiero hablarte un poco de Jonás. En el libro de Jonás capítulo 1, Dios le da instrucciones al profeta que vaya y le predica a Nínive. Pero Jonás, dice la Biblia, que hizo todo lo contrario, compró un pasaje y pagó una nave para irse para Tarsis. Pero ¿qué hizo Dios? Levantó una gran tempestad. Amén. Aquella barca casi se hundía y tiraron al profeta al mar y un gran pez se lo tragó. Y dice Jonás que él se sentía morir dentro de aquel gran pez. Mi alma desfallecía, mi alma se estaba muriendo, dice Jonás. Entonces clamé. Aquí viene lo bueno. Jonás dice, entonces clamé. Entonces Dios le dio orden al pez que se tragó al profeta que vomitara al profeta. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jonás clamó. Cuando tú analizas esto, te das cuenta que Dios no es movido por tu circunstancia. Él quiere ayudarte, pero como Él es un Dios de principio, que Él ya lo dejó establecido en la palabra, Él no va a accionar si tú no accionas clamándole, si tú no accionas buscándole, si tú no accionas tocando, si tú no accionas pidiendo, si tú no accionas buscando. En otras palabras, dice la Biblia que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. La pregunta es, ¿por qué Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez? ¿Tú sabes cuál es la respuesta? Porque cerró su boca, no clamó. Dice la Biblia en el capítulo 2 de Jonás que Dios le dio orden al pez que vomitara al profeta hasta que Jonás clamó. Dios miraba cómo Jonás estaba muriendo en el pez. Dios sabía lo que su profeta estaba viviendo. Pero ¿tú sabes qué hizo Dios? No hizo nada. Dios accionó hasta que el profeta dijo, Señor, ayúdame. Jonás, dice la Biblia que Jonás estaba muriendo y Dios no hizo nada. Jonás ya le quedaba poco tiempo de vida y Dios no hizo nada. Dios accionó y le dio orden al pez que vomitara al profeta hasta que Jonás clamó. Esto nos muestra que Dios es movido por principios. Escucha bien.